Bueno, nuevo video. ¿Cómo les va, chicos y chicas? Bien, ya vimos la mayoría de los movimientos en el primer video. Ahora vimos en el segundo video el neoclasicismo. Ahora vamos a ver el romanticismo europeo. Un cachito que vamos a compartir una diapo. Acá. Ahora sí. Muy bien, gente. Vamos a arrancar con el movimiento romántico. Voy a sacar esto. Oh, ok, mucho mejor. Si no, me escucho y no me gusta. Bien, movimiento romántico. Dijimos entonces que este va a arrancar en el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX. En realidad se va a extender en el tiempo hasta terminado el siglo XIX. ¿Por qué? Porque además creo que es uno de los pocos movimientos que se va a extender no solamente por Europa, sino por todo el mundo. De hecho, tenemos parte del movimiento romántico en toda Latinoamérica y en particular en Argentina, que lo vamos a ver en otra ocasión. Bien, ¿qué es el romanticismo? Bueno, lo mismo de siempre, un movimiento cultural, artístico y literario. De esas tres cosas no se olviden porque todos los movimientos van a arrancar así. Es un movimiento cultural, artístico y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, en Alemania en particular y en Inglaterra luego, eh, y que poco tiempo después se extendió a toda Europa, luego a Latinoamérica y más tarde a la Argentina. Es más o menos lo que les decía hace un momento. Bueno, acá tenemos algunas pinturas que representan al romanticismo europeo, al romanticismo latinoamericano y al romanticismo argentino. Si en el argentino se dan cuenta, en esta imagen van a ver para bandera que está San Martín y que está otro prócer, otros dos próceres acá atrás, están los granaderos. Esto ya más o menos les va a dar una idea de qué va a ir el movimiento romántico en Argentina. Decíamos entonces recién que el movimiento romántico, perdón, surge en Alemania entre 1767 y 1785 con un movimiento, un grupo de personas, una agrupación que se llamó Tormenta e Ímpetu, que ahí está escrito, aquí lo tenemos escrito en alemán, pero como yo no hablo alemán, no lo sé pronunciar. Luego esto se va a extender a Inglaterra. ¿Por qué a Inglaterra? Bueno, porque en Inglaterra teníamos, recuerden, en el movimiento anterior surge ¿quién? La revolución industrial, con todo lo que va a acarrear la revolución industrial en términos sociales, económicos, políticos, demográficos, etc. Eh, y después al resto de Europa, ¿no es cierto? Es un movimiento de expresión individual, a diferencia del neoclásico que pretendía ser más colectivista en términos de unificación, no en términos de solidaridad, sino en términos de unificar el criterio, por ejemplo, de belleza. Eh, es un movimiento diverso. ¿Por qué es un movimiento diverso? Bueno, porque dentro de este movimiento romántico no solamente vamos a encontrar gente que está padeciendo una depresión, sino también gente que, por ejemplo, hay burgueses, hay no burgueses, hay gente que tiene dueños de fábrica, otros que no tanto. Vamos a encontrar gente de todo tipo, no solamente este, intelectuales, sino también otras personas que no siendo intelectuales, van a formar parte de este movimiento y particularmente van a formar parte del movimiento literario. Eh, Eric Hobsbawm, no sé si estará bien pronunciado, dijo, el rasgo común es combatir el término medio. ¿Por qué?
¿Qué es el término medio para los románticos? Bueno, es lo que proponía un poco el neoclasicismo, ¿no? Esta cuestión de mesura, esta cosa del equilibrio entre las formas, entre el fondo, los claros oscuros, etcétera, lo vamos a encontrar acá y van a decir, no, para. Nosotros no queremos términos medios, nosotros queremos un extremo o el otro, o sea, estás acá o estás enfrente, no podés estar en el medio. Esa posición eh, tan tibia, por decirlo de alguna manera, los románticos la rechazaban, de plano. ¿Cuáles son las características de la época? Bien, primero y principal, lo que vamos a encontrar es un rechazo al estilo de vida del industrialismo inglés que luego se va a trasladar a toda Europa, ¿no? Recordemos lo que vimos en el video anterior. ¿Por qué? Porque al estar tan cercanos los románticos a la naturaleza, eh, este paisaje industrial les va a hacer no solamente ruido, sino que ruido en términos estéticos, sino que además lo van a rechazar de plano. ¿Por qué? Porque dejan afuera, y no solo que dejan afuera, sino que además eh, la toman a su servicio, a su merced a la naturaleza. Entonces, ves, acá en el tercer punto, por ejemplo, acá dice naturaleza al servicio del progreso. Es básicamente eso. Para los neoclásicos, la naturaleza estaba al servicio del progreso. Bueno, los románticos van a venir a rescatar ese concepto de naturaleza, como decíamos recién, indómita, como decíamos en el video anterior, perdón, salvaje, indómita, eh, que, que debe ser lo que debe ser y no otra cosa, sin intervención humana. Eh, los románticos van a comenzar, quizás sin quererlo, con lo que se denominará luego, mucho más adelante, los movimientos ecológicos. Eh, Justamente por esto que estamos conversando del tema de la naturaleza. Eh, Hay un descontento obrero, es decir, ¿por qué hay un descontento obrero? También lo vimos en el video pasado un poquito. Y porque las fábricas, al haber tanta mano de obra, porque todo el campo se agolpó en las ciudades, eh, lo que va a traer, lo que va a acarrear eso, lo que va a traer eso, es mano de obra barata, mano de obra cuasi esclavizada, y digo cuasi esclavizada, porque aún en esta época existían los traficantes de esclavos, ya estaban terminando, estaban en el final eh, de su etapa, ¿no es cierto? En 1810, creo, en Argentina se abolió la esclavitud, y en 1700, no, más adelante. Pero en el siglo XVIII, principios del XIX, también se abolió en el resto de los países europeos y en Estados Unidos, en lo que fue después Estados Unidos de América. Entonces, bueno, había claramente un descontento por la poca paga, por las jornadas laborales extensísimas. Recordemos que en esa época la gente trabajaba 10, 12, 15, 18 horas corridas. No tenían sindicatos, no tenían eh, modos de defender sus derechos. Entonces, bueno, a raíz de esta situación, de este descontento popular y de este descontento obrero, es que van a surgir los sindicatos. Que los sindicatos son instrumentos y son instituciones en defensa de los derechos de los trabajadores que van a venir, no son propios de la Europa continental sino, de la Europa occidental, sino que son propios de la Europa del Este. Ya en Europa del Este existían los sindicatos. De hecho, esta imagen que está acá es el primer carnet de afiliación del que se tenga registro a un sindicato. Es la afiliación sindical del sindicato de peinadores de lana. Imagínense que existía gente que cuidaba a la oveja, otras personas que le cortaban el pelo, la lana a la oveja, y existía gente que se dedicaba a peinar esa lana para después hacer la hebra para poder tejer.
Así que imagínense, bueno, este carnet es de 1725. No alcanzo a ver si es de algún país en particular, no lo veo, pero está en inglés, así que debe ser de Inglaterra. Bien, seguimos entonces. Otra característica de la época son las expediciones científicas. Estas son parte de las esquirlas o los resabios que dejó el neoclasicismo en el romanticismo. Esta cuestión de seguir investigando, esta cuestión de seguir entendiendo cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los seres humanos, cómo funciona el clima, bueno, en fin, todo. Entonces vamos a tener tres hitos importantísimos. Uno, por otro para nosotros los argentinos, en 1872 se crea en la Antártida el Instituto Geográfico Argentino, que es el instituto que todavía persiste, es el instituto que se va a dedicar a estudiar, bueno, no solamente las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de la zona, sino además algunas cuestiones que tienen que ver con la astrología, perdón, astronomía, astrología no, astrología es otra cosa, astronomía. En 1897, el país Bélgica lanza su primer expedición a la Antártida, con fines científicos, por supuesto, para saber esto que hablábamos recién, cómo funciona la flora, la fauna, este clima inhóspito, qué cosas sobreviven y qué cosas no, etc. Y en 1770, James Cook, un inglés medio pirata, eh, descubre, navegando por los mares cercanos a Australia, los mares de Oceanía, descubre Australia porque básicamente se la lleva por delante. Él no sabe qué es Australia, no tiene idea de lo que descubrió, pero bueno, la corona inglesa toma Australia como propia, que luego en el siglo XX, ya no sé en qué fecha concretamente, pero en el siglo XX se va a independizar. Bien, como decíamos recién que el neoclasicismo trae avances, ¿no es cierto? Estas tres grandes eh, problemáticas nuevas que van a surgir con la Revolución Francesa y las nuevas formas de gobierno, con la Revolución Industrial y las nuevas formas de producir bienes y perdón, y la independencia de los Estados Unidos, que le pone un freno a la colonización inglesa. Todo eso, más las pequeñas cosas eh, que fueron siendo creadas y que fueron inventadas eh, en términos de técnica y de ciencia, eh, el romanticismo va a tomar esa posta y va a seguir innovando en ciencia y tecnología. ¿Qué quiero decir con eso? Que el romanticismo no solamente fue un movimiento que se dedicó a pensar en los sentimientos y las emociones, sino que además también continuó con los avances en términos de ciencia y tecnología. Por ejemplo, lo primero, en 1803 fue la invención de la locomotora que era a vapor. Esta locomotora era a vapor. ¿Qué va a suceder con esta locomotora? Y bueno, les va a servir para poder transportar materia prima de lugares alejados, campo, a las ciudades, a las grandes urbes, a las metrópolis, donde se ubicaban las fábricas, ¿no? Entonces, las materias primas, que antes llegaban en carreta y tardaban mucho tiempo, van a llegar luego con la locomotora a vapor mucho, mucho más rápido. El inventor de este artefacto es Richard Trevithick. No sé si está bien dicho. Si alguno habla inglés, por favor lo corrige. Dijimos en 1803. Luego, en 1830, en Liverpool, se lanza el primer ferrocarril. Los ferrocarriles se le atribuye la invención del ferrocarril a George Stephenson en 1830.
¿Cuál es la diferencia? Que el ferrocarril no solamente va a transportar materias primas, sino que también va a transportar personas. Ya no es un trencito de carga, sino además es un tren de pasajeros. En 1837, en colaboración entre el señor Morse, que es el de la clave Morse, si alguien conoce, eh, Wheatstone y Cook, que ni idea de a qué se dedicaban, pero seguramente eran científicos, inventaron el telégrafo. El telégrafo fue muy revolucionario en esta época. ¿Por qué? Porque permitió que las personas pudieran comunicarse, aunque sea en códigos, como el código Morse, que ya lo vamos a ver enseguida, a grandes distancias. Entonces, quizás una persona que estaba en Estados Unidos podía comunicarse con una persona que estaba en Argentina o en China. Quizás en este momento, y quizás para ustedes que son muy jóvenes y han nacido en esta era digital, las comunicaciones no revistan mayor complicación. Pero en esas épocas era muy complicado, porque era complicado trasladarse. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota, no, no es una anécdota mía, pero sí es una cuestión que sucedía. En la época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue la época de mayor inmigración en Argentina de ciudadanos europeos, los barcos que zarpaban de Europa zarpaban del puerto de Cádiz, Cádiz en España. La gente que vivía, por ejemplo, se me ocurre, en Polonia, para llegar al puerto de Cádiz, para tomarse un barco, para venir a la Argentina, ya la travesía en barco eran 4 meses. Imagínense lo que era trasladarse en carreta o en cualquier otro medio de locomoción para llegar desde Polonia o desde Albania o desde, no sé, Noruega hasta el puerto de Cádiz, cruzando absolutamente toda Europa. Entonces, si eso era una complicación, imaginen cuánto le facilitaba la vida a las personas, no digamos a las personas particulares, digamos a las empresas, digamos a los estados, digamos a los estados nacionales, poder tener comunicación directa en tiempo real, aunque sea con ese aparatito, con este aparatito que está acá. Era muy importante. Y era además revolucionario. Bien, acá tenemos la invención de la primer cámara de fotos, el daguerrotipo, que se debe su nombre a Luis Daguerre, un señor francés que inventó este aparato. Inventó y con este aparato se tomó la primera fotografía de la que se tenga registro en el año 1839. Otra cosa para pensar, dijimos recién que la comunicación que ustedes tienen ahora tan eficaz y tan inmediata se la debemos a los señores que inventaron el telégrafo. Las fotos que ustedes se sacan, las selfies, las fotitos que ustedes se sacan con las cámaras del teléfono, se las debemos a Luis Daguerre. En 1844, ruido de calle, en 1844 Samuel Morse crea el código Morse, que es esto que vemos acá, que significan los toques del aparatito este de recién, no sé si lo podemos ver otra vez, de este aparatito. ¿Ven? Este aparatito, uno tocaba acá arriba, hacía con acá, con el dedito taca, 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 y mandaba una señal eléctrica, todavía no electrónico, pues todo era mecánico, al receptor, y bueno, y ahí iban escribiendo, quien recibía, que era una persona, recibía eso, y iba escribiendo cuál era el mensaje. Gracias a esto, donde cada letra tiene un tipo de señal, digamos, de golpe. Eh, Quien quiera estudiar el código Morse es muy interesante, aunque un poco anticuado y ya no se usa. De hecho, sí se usa y se usa a veces mucho en cuestiones bélicas en los países menos desarrollados en términos de armas, de armamento y de tecnología de inteligencia. Seguimos. En 1854, el señor Meucci inventa el teléfono.
Y ustedes dirán, ¿y qué pasó con Graham Bells? Bueno, Graham Bells es el que lo patenta, pero no significa que sea el que lo inventó. Así que podemos decir tranquilamente que don Graham Bells se dedicó a tomar prestada una idea que no le correspondía y adjudicársela. Bueno, pues no. Muchos años después se supo que en 1854 fue Antonio Meucci quien inventó el teléfono. Otra revolución y otra cosa que tienen que ver con las cosas que ustedes usan hoy con tanta familiaridad y con tanta cotidianeidad, ¿no? En 1857, si no me equivoco, perfecto, qué memoria. En 1857, Stephenson, George Stephenson, nos trae a Buenos Aires los ferrocarriles. Ya habían inventado el frigorífico, ahora traen los ferrocarriles. El ferrocarril, inicialmente en Argentina, es una empresa inglesa. Luego, con los años, a mediados del siglo XX, se van a nacionalizar. Pero en principio son empresas de capital inglés. Por eso son ellos los que lo traen. Y dato de color, quien conozca Buenos Aires sabrá de qué hablo, quien no, lo busca. Ferrocarril Oeste, el partido, la localidad de Buenos Aires, de provincia, le debe su nombre a la puesta en marcha del primer ferrocarril en la ciudad de en la provincia de Buenos Aires y en el país, en 1857, que fue justo en esa localidad. Próximo dato importante. 1868, Christopher Schul inventa la máquina de escribir. Otra cosa muy importante, otra cosa que ustedes usan todo el tiempo, ustedes dirán, eso es del año del jopo que no tengo. Sí, es del año del jopo que no tengo. Pero esa máquina es la abuelita de los teclados que nosotros usamos en nuestras laptops, o los teclados que usamos en nuestra PC de escritorio. Incluso hubo una época, no ahora, pero hubo una época donde los teléfonos venían con un tecladito pequeño, exactamente igual al de la computadora, que es básicamente lo mismo que el de la máquina de escribir. Y de hecho, teclados, por ejemplo, el teclado que nos aparece en el televisor, cuando queremos buscar algo en alguna plataforma para ver, cuando se despliega ese teclado, fíjense, es exactamente igual que el de la computadora. No varía en nada. Las teclas están ubicadas exactamente en el mismo lugar. Bueno, esta forma de teclado es de la máquina de escribir antigua. La tabla periódica de los elementos, 1869, Dmitri Mendeleev, ruso, ruso el muchacho. La tabla periódica de los elementos nos va a ofrecer los datos necesarios para saber que un elemento es ese y no otra cosa. Por ejemplo, no sé, el helio, los valores del helio, ¿ve? El valor del helio es el 1. Litio, no me acuerdo cómo se llama, sodio, calcio, hierro. Uy, me fui, perdón, chicos. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Radio, bueno, y así un montón de elementos. Perdón, hidrógeno es este. Este es helio. Eh, y algunos otros que, bueno, ni sé de qué se tratan, pero bueno, como no soy químico, no me preocupo mucho. Bueno, esto sí ha sido una revolucionario para la química. Los hermanos Lumière, revolucionarios en el cine. Ellos inventan la primer máquina que proyecta eh, escenas de la vida real en una pantalla. El primer corto, esto también es una notita de color, el primer cortito, que fueron segundos, es la partida de un tren. Que si lo pensamos fríamente, no está tan loco el asunto. ¿Por qué? Porque los trenes, los ferrocarriles, también son de esta época, de unos años antes. Así que todo tiene que ver, como pueden ver, todo tiene que ver con todo. Y bueno, y también el daguerrotipo, que le debemos la foto que nosotros usamos en el celular, a los hermanos Lumière les debemos los videos que nosotros grabamos con nuestros dispositivos.
Luis Pasteur, diría yo, de lo más importante del siglo. Ahora se dan cuenta porque el siglo XIX es un siglazo. Luis Pasteur inventa varias cosas, pero entre ellas yo decidí colocar solamente un par. La pasteurización, que le debe el nombre a su apellido, de la leche y del vino. ¿Qué significa eso? Que él descubrió que llevando a cierta temperatura, tanto la leche como el vino, eh, se mueren un montón de bacterias que no solamente hacen mal a nuestros cuerpos, sino que además hacen que esos productos se echen a perder más rápido. Así que eso se lo debemos a eso. Si ustedes agarran un sachet de leche, súper, toman un sachet de leche o una caja de leche, van a ver que dice leche pasteurizada, parcialmente descremada, o entera, o deslactosada, o no sé qué. Pero eso, desde entonces hasta hoy tenemos a Pasteur en nuestras vidas. Y además inventó tres vacunas, la del anthrax, la de del cólera aviar y la de la rabia. De las tres, ¿dónde está acá? De las tres, la del anthrax creo que está saldada, eso es algo que no, ya no existe. Aunque en la época de las Torres Gemelas, allá por septiembre, 11 de septiembre de 2011, yo no recuerdo si fue ese año o el año siguiente, que estaban con toda la cuestión de los ataques. No vamos a decir cuáles porque nos censura don YouTube. eh, Hubo un reflotar de Anthrax, pero era un Anthrax más químico, más hecho en laboratorio, más de diseñador, que mandaban, recuerdo que mandaban los sobres de carta con el polvo adentro, con un polvo adentro que contenía el virus del Anthrax. Pero fue un reflotar muy, muy cortito, fue un par de meses y no trajo mayores consecuencias, afortunadamente. Bueno, eso lo recuerdo porque en esa época yo vivía en Estados Unidos, así que lo recuerdo muy bien. Eh, el cólera aviar también es algo que ya está saldado, ya está liquidado, eh, aunque tuvo su reflotar también en la época de 2001. Perdón, dije 2011, no, me corrijo, 2001. Las Torres Gemelas fueron en 2001, el atentado contra las Torres Gemelas. La gripe aviar sí tuvo su reflote un poco en esa misma época en los países de Latinoamérica y por supuesto en África sigue existiendo, pero acá en Argentina, por ejemplo, el último registro que se tiene creo que es 2008, 2009, por ahí. Y desde entonces ya no tenemos más cólera. Y finalmente la vacuna contra la rabia, que esa sí la seguimos teniendo, porque seguimos teniendo mascotas que se pueden infectar con rabia y que nosotros debemos darnos las dosis correspondientes para no enfermarnos también. Así que bueno, todas esas cosas, la salud de nuestros caninos y nuestros gatos y la salud nuestra, se la debemos en gran parte a Luis Pasteur. ¿Cuál fue la respuesta de los románticos ante estos avances? No hubo gran respuesta. Lo que ellos pensaban es que si el neoclásico fue una revolución hacia afuera, digo, por todas las revoluciones del siglo XVIII han sido hacia afuera y hacia la sociedad, o sea, para la sociedad, los románticos van a hacer una revolución hacia adentro, es decir, para sí. Eh, y va a estar esa revolución interna va a estar íntimamente relacionada con el arte, con la literatura, por supuesto, y con la filosofía. Ellos hablan de la experiencia íntima humana, que eso los diferencia del neoclasicismo. Y es verdad, porque el neoclasicismo pretendía en realidad un eje rector para absolutamente todo. Entonces, todos los que pintaban debían pintar con determinados parámetros que van a hacer que la belleza hegemónica del clasicismo sea y exista en el neoclasicismo. Y todos los pintores debían hacer lo mismo, y todos los escultores igual, y la literatura más o menos lo mismo. Entonces, los románticos van a decir, no, señores, no. ¿Por qué? Porque para el arte existe la experiencia íntima humana, que es esto, ¿no? Esto de pensar más con el corazón. Por eso seguimos dividiendo los periodos en razón y corazón, cerebro y corazón.
Y aquí tenemos una pequeña viñeta, una humorada en realidad, pero que básicamente representa el pensar y el sentido de los románticos, ¿no? Eh, Está en el corazón y el cerebro haciendo nada. Entonces le dice el cerebro, no hemos hecho nada que valga la pena en el día de la fecha. Esos son los neoclásicos. No hicimos nada que valga la pena. Tal vez tenemos que apagar la televisión. Y entonces dice el corazón, eh, tal vez eres tú a quien debemos apagar. Es decir, dejemos de pensar un poco, empieza a sentir. Ese es el metamensaje de esta viñeta que me pareció muy simpática y además me pareció muy acertada para esta clase. Entonces, en esta experiencia humana, los románticos van a tener una actitud hacia tres cuestiones principales para ellos. La individual, la imaginación, lo individual, la imaginación y la naturaleza. Entonces va a decir, bueno, ok, tenemos una experiencia individual, es decir, vamos a hablar de nuestros sentimientos. Perfecto, hablemos de nuestros sentimientos en contraposición a lo razonado, a lo mesurado y a lo perfecto que nos ofrecía el neoclasicismo. Luego va a decir, bueno, ok, vamos a tener una actitud diferente respecto de la imaginación, es decir, vamos a contraponer la imaginación respecto de qué, de la razón. Los neoclásicos pensaban demasiado y los románticos sienten demasiado. Y ya vamos a ver algunas consecuencias de este tanto amor y tanto dolor y tanta ilusión y tanto todo que tenían los románticos. Y una actitud, que lo venimos hablando desde el principio, respecto de la naturaleza, en contraposición, digo, como paisaje inspirador, en contraposición al paisaje inspirador de los clásicos, perdón, de los neoclásicos, que va a ser que la industria y las metrópolis. Ellos van a ver como un paisaje digno las metrópolis que se formaron en torno a las fábricas. Bueno, los románticos van a ver como un paisaje no solamente digno, sino admirable a la naturaleza en sí misma. Bien, seguimos entonces. El arte romántico. Bueno, el arte romántico tiene un carácter visionario y onírico. Si vemos esta pintura, nosotros ¿qué vemos en esta pintura? Vemos efectivamente un océano y una carabela, un velero, no sé qué es ese barco grandote que está ahí, y un cielo y no sé qué, o vemos algo que podría ser un sueño, un anhelo, algo distinto a lo real, al realismo que va a venir después. Para pensar. Esto lo dejo para pensar. Observamos el cuadro, sacamos nuestras conclusiones. Tiene un carácter subjetivo, es decir, que pone énfasis en qué, en lo individual y en lo interno, en lo propio y en lo interno, en los sentimientos y las emociones. Bueno, ¿cuáles van a ser esos sentimientos y esas emociones? El amor, el odio, el dolor, el sufrimiento, la nostalgia, la melancolía, eh, las ilusiones, los anhelos, las esperanzas. En todas esas cosas pensaban los romanos. Otra cosa importante, desplazan, si bien ya lo habían desplazado un poco los neoclásicos, pero terminan de desplazar las divinidades para hacer foco en el hombre, pero no en el hombre como los neoclásicos, como, eh, como algo que puede todo, el hombre como al nivel de un dios, sino como el hombre como experiencia interna, como experiencia sensible, ¿no? Y ahí pone el foco y el ojo el arte. Rechaza de plano la universalidad clásica. ¿Qué es la universalidad clásica? Bueno, la universalidad clásica es esta serie de medidas que van a ofrecer los clásicos para que todo el arte más o menos se le parezca. Prioriza la imaginación para la creación artística, cosa que el neoclásico no. O sea, sí, eran muy prácticos, pero no eran tan, lo voy a poner en términos que no ofendan a los seguidores del otro movimiento,
pero no era en términos tan original como el romanticismo. El romanticismo no solamente es original, es singular, o sea, cada cosa en el romanticismo no tiene parangón, no tiene otra cosa similar, no tiene otra cosa que le haga, podrá ser parecida, pero no igual. En cambio, el neoclasicismo, que también apoya la revolución industrial, el arte del neoclasicismo es un poco en serie, digamos, o sea, las esculturas cambiarán de posición, cambiará el personaje, pero las técnicas y la hechura de, de las esculturas es más o menos la misma. Entonces, estas son las cosas que van a diferenciar y van a poner en la vereda de enfrente al romanticismo. Y bueno, la trascendencia de la realidad, es decir, ellos escapan de estas cuestiones, eh, de estas cuestiones de la realidad para centrarse en otra cosa, que tiene que ver con el sentir, no con el pensar. Tiene un carácter particular. ¿Qué significa eso? Que bueno, que lo que decíamos recién, valora la originalidad y la singularidad en las obras, en la creación, más que en las obras como objeto terminado. En el proceso creativo, bueno, valoran mucho esa originalidad, esa singularidad que hace que esa obra sea eso y no otra cosa. Eh, este es un tema y este es un punto que hay que tenerlo, pero súper claro para cuando veamos el romanticismo en Argentina. El interés por lo propio, lo nacional, la identidad, lo identitario. Un pueblo sin identidad es una colonia. Eso es así. Eh, entonces se van a enfocar mucho en el folclore, en las tradiciones, eh, en los procesos identitarios y por supuesto también en los procesos políticos. Eso lo vamos a ver. Eso no queda afuera del sentimentalismo eh, romántico. Es parte también. Eh, tienen una obsesión, una fijación con explorar aquello que es exótico, desconocido. Volvemos a una palabrita que yo la voy a mencionar en todo este periodo, que es lo indómito, aquello que no se pudo domar o que sigue sin ser domado. Lo indómito, la naturaleza extrema, eso de que te metes en una selva que aún sabiendo que te puedes encontrar con una araña del tamaño de un chihuahua o con una víbora que mide 4 metros de largo. Bueno, pero vale la pena la experiencia. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer, si sobrevivimos, claro, nos va a traer elementos e inspiración para poder crear. A eso se refieren cuando exploran lo exótico, lo desconocido y lo lejano. Tienen una fascinación por la cultura eh, oriental, por la cultura china, por la cultura hindú. O sea, hay toda una cuestión respecto de las cosas desconocidas hasta el momento para ellos. Y rechaza el academicismo del neoclásico, porque dicen, no, 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 ningún academicismo, acá cada uno tiene que hacer lo propio y es válido. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, si me preguntan desde lo personal. O sea, si yo me tuviera que posicionar en uno de los procesos, yo seguro sería un romántico, pero sin lugar a dudas, porque también creo eso. O sea, me parece que lo académico eh, le quita sabor al aprendizaje a través de la imaginación. Tiene carácter orgánico. Cuando hablamos de orgánico, no estamos hablando de el abroquelamiento de una masa de personas, sino estamos hablando de un posicionamiento orgánico en términos ni políticos ni sociales. Estamos hablando de aquellos organismos vivos que forman parte de esta naturaleza, ¿no? De nuestras naturalezas. Eh, entonces, en este carácter orgánico, si miran a ver, para un segundito, que quiero ir una atrás. Acá en el carácter particular, cuando hablamos de lo propio, observen esta imagen. O sea, acá hay una guerra, claramente hay una guerra civil. Y en esa guerra civil, ¿qué es lo que se está gestando? La identidad nacional. Ya lo vamos a ver en Argentina, pero es eso. Y en esta otra imagen que vemos acá, vemos una naturaleza absolutamente salvaje. Iba a ser una redundancia, iba a decir natural, pero no, me corrijo. Salvaje, miren
cómo los personajes, los sujetos que están en esta postal, están, pero sin modificar nada. Están, pero están respetando la naturaleza, respetando que este árbol esté torcido y no necesite de un padrastro. ¿Saben lo que es un padrastro? Bueno, un padrastro es un palo que se le coloca a un árbol cuando empiezan a crecer torcido. Este sauce no le han hecho nada, lo han dejado así como está. Estas raíces están como están, el bosque en el fondo está como está. ¿Qué quiero decir con esto? Que no había necesidad de modificar la naturaleza ni de convertirla en el jardín privado de nadie, como querían hacer y como hicieron en muchos casos los neoclásicos. Bueno, acá tenemos otra vez lo mismo, ¿no? Hablábamos de la fuente de inspiración, la naturaleza como fuente de inspiración, salvaje, indómita, sublime. La oposición al neoclasicismo, a los jardines del neoclasicismo, si ven los jardines del neoclasicismo son perfectos. Eh, la carrera como tal del paisajismo se la debemos a los neoclásicos. Eso también hay que tenerlo en cuenta por si alguno quiere estudiar paisajismo. Y buscan la conexión con la naturaleza. ¿Por qué? Porque los románticos pensaban que la naturaleza, como entidad viva, también tiene un espíritu. Y ese espíritu, nuestros espíritus, que son menores que el de la naturaleza, eh, necesitan de esa conexión, necesitan conectar con el espíritu, con el espíritu madre, que sería la naturaleza. Por algo se le dice madre naturaleza. Seguimos. Algunas miradas de los románticos, perdón, sobre las cuestiones sociales. Bueno, los románticos dicen que el mundo exterior se puede moldear perfectamente a partir del mundo interior. Es decir, que todo lo que me pasa por dentro yo lo puedo trasladar al mundo, a la sociedad y transformarla. En ese sentido, los románticos también van a hablar de libertad como hablaron los neoclásicos. Pero los neoclásicos, por ejemplo, cuando hablábamos de Revolución Francesa, que decíamos libertad para quiénes, y para los varones blancos y libres, y con dinero, o con títulos de nobleza. No estábamos hablando de libertad para todo el mundo, para todos y todas. No, estábamos hablando de libertad para unos pocos. Bueno, los románticos, ¿qué nos van a decir? No, chicos, está todo bien con la libertad, pero la libertad es como meta suprema, como la meta más importante, es esa aspiración a donde debemos ir, es esa aspiración que nos hace conducirnos de determinadas maneras para poder alcanzar ese ideal que es la libertad. Y esa libertad que proponen los románticos tiene que ver con la del individuo, o sea, yo quiero ser libre de la sociedad, o sea, a mí la sociedad no me tiene por qué condicionar. O sea, yo no tengo por qué aceptar que una sociedad, en definitiva cualquiera, me diga cómo debo hacer mi pintura, cómo tengo que escribir mi libro. Entonces, hablamos de libertad del individuo frente a la sociedad, como también hablamos de libertad de la mujer respecto del hombre, porque la mujer no era libre, o sea, seguía estando subyugada y sometida a la voluntad de los varones. La libertad del campo respecto de la metrópoli. Bueno, el campo también. El campo, como tal, es tanto o más importante que que la metrópoli. Es mucho más importante que la fábrica. ¿Por qué? Porque sin la materia prima que se genera en el campo, no hay fábrica. No se fabrica nada. Sin el caucho que se extrae de los árboles, no existiría Firestone o la otra, ¿cómo se llama? Goodyear o cualquiera de esas empresas de neumáticos. Sin la lana que se esquila a las pobres ovejas, no existirían los suéteres, los pulóveres, y así un montón de cosas. O sea, sin eh, la extracción del petróleo, que es un recurso natural, no existiría la nafta, el gas envasado, el gasoil, el montón de tipos de aceite que existen para vehículos. O sea, hay un montón de cosas que no existirían si no fuera por el campo y por el trabajo que no es propio de las ciudades. La libertad del obrero frente al burgués, la libertad del trabajador.
frente a su patrón. Eh, Eso también es muy importante, eso es una idea, es un ideal que vamos a seguir mucho tiempo después, al día de la fecha, seguimos pensando en que tiene que existir la libertad del obrero o del proletario o del trabajador frente a sus patrones. Es decir, que esa relación tiene que ser menos asimétrica, a eso se refiere. Libertad de educación, es decir, la educación para todo el mundo y de calidad. Y libertad de culto, que cada uno profese la religión que se le dé la gana, que quiera y que lo haga sentir bien y cercano a Dios. ¿A qué le temen los románticos? Porque algo le temen los románticos. Bueno, le temen al tiempo, básicamente. Acá en esta imagen, a ver la imagen anterior, si tenía algo que mostrarles. Bueno, eh, pintura de gestas independentistas que tienen que ver con este ideal de libertad. Los románticos le temen al tiempo. Bueno, esta imagen, que es muy cruda, es Saturno. Saturno sería el equivalente a Cronos, devorando a su hijo. Cronos, recordemos que era un titán, el titán del tiempo, que se comió a sus hijos y que fue Zeus el que los liberó. Es una pintura de Francisco de Goya, también del Renacimiento, 1820, pero fíjense lo tremenda de la imagen. Es tremenda esta imagen, si lo observan con detenimiento, todo, desde los colores elegidos hasta la cara de Saturno, hasta la imagen del hijo o hija consumiéndolo, es tremenda esta imagen. Entonces decíamos que le tiene miedo al tiempo. Entonces, los románticos van a decir, nosotros estamos parados en un puntito. Imagínense, hagan el trabajo de imaginarse un granito de arena y ustedes tratar de estar parados sobre ese granito de arena. Es imposible mantenerse en pie sobre un granito de arena si no tenés algo más que te sustente. Imagínense en la nada misma un granito de arena y ustedes tratando de pararse y hacer equilibrio allí. A eso le tenía miedo los románticos, a ese presente tan fugaz, porque dicen, el futuro no sabemos qué viene. O sea, yo no tengo la menor idea de lo que va a venir dentro de 3 segundos. Pero y lo pasado ya se murió. O sea, yo voy dando un paso hacia adelante, hacia el futuro, y es un paso que se muere atrás mío y que dejó de existir y no hay forma ni de volver, ni de remediar, ni de arreglar absolutamente nada. Lo que se hizo en el pasado, se hizo, ya está, no se puede reparar. Lo que se puede reparar es el presente, no el pasado. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Bueno, a dos cosas centrales: al tiempo, a esta incertidumbre sobre el futuro y esta agonía sobre el pasado, esta nostalgia, melancolía que les representa el pasado, y a este presente que se va muriendo a cada paso que damos, y a la distopía del futuro, de este futuro incierto, de no saber si ese futuro va a ser distópico. Entonces, ¿qué van a hacer los románticos? Elegir la utopía, chicos. El romántico va a elegir siempre la utopía, siempre va a elegir pensar que el futuro puede ser de otra forma, más allá de que cuando lleguen a ese futuro, la realidad les demuestre todo lo contrario. Y gracias a esto, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, es que el romanticismo es uno de los periodos con más tasa de suicidios de todos los periodos, de hecho. ¿Por qué? Porque la gente, eh, los pensadores y los artistas románticos, de tanto quemarse la cabeza pensando en este futuro incierto y en este pasado que ya fue, bueno, terminaban entendiendo de que no existía un para qué, que sí existe en realidad y que otros románticos sí encontraron la respuesta, por lo menos una respuesta que les sirviera a ellos y fuera satisfactoria para ellos ante este cuestionamiento del para qué. Por esa razón es que, bueno, nada, el romanticismo ha sido un gran movimiento que ha eh, provocado, lo voy a decir muy entre comillas a eso, eh, una alta tasa de gente que se quitaba la vida.
Seguimos. ¿Qué legado o qué nos obsequia el romanticismo hasta nuestros días? Bueno, en principio el lenguaje literario universal. A partir del romanticismo, el arte empieza a entenderlo en serio, que no hay nada que escape a los sentimientos humanos, absolutamente nada. No existe ninguna abstracción de ideas, ninguna asociación abstracta de ideas que no esté impregnada de sentimientos, de emociones. ¿Qué otra cosa nos va a dejar? Bueno, la relación de la naturaleza, que continúa como un legado hacia el siglo XX y hacia el siglo XXI también, más allá de que estamos en una época donde se niega el cambio climático, sabemos que la cuestión ecológica es un problema que tenemos que resolver, eh, y los románticos eso, no sé si lo sabían, pero de alguna forma lo intuían y por eso tenían el respeto y el amor que le tenían a la naturaleza. Eh, Otra cosa es el límite entre la cultura clásica y la cultura moderna. O sea, el romanticismo es un quiebre para los demás movimientos que van a venir luego del romanticismo. Y para atrás queda todo aquello que es quizás más, también lo voy a decir muy entre comillas, quizás un poquito más obsoleto. Y acá en las imágenes que tenemos, bueno, tenemos algunos representantes del romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer en España, eh, Goethe en Alemania, Goethe como se pronuncia, Lord Byron en Inglaterra y Víctor Hugo en Francia. Seguimos. Los temas de la literatura, ya vamos terminando, muchachos y muchachas. Los temas de la literatura romántica. Bueno, los temas son varios. La enajenación es uno. La enajenación no en términos de estar loco, estar chiflado de la cabeza, sino en términos de ser ajeno a un sitio, a un lugar, a una propuesta, a un movimiento, a una idea. Eh, la idea de héroe romántico, bueno, la idea, perdón, de enajenación también nos va a dar un héroe eh, más corrido de eje y más misterioso, taciturno, eh, divagante de alguna forma y más a las márgenes del resto de la sociedad, ¿no? Este va a ser el héroe romántico, ahí lo dice. Este héroe romántico, yo por ahí disiento un poquito de la idea del héroe romántico. Para mí, el héroe romántico es un antihéroe. ¿Por qué? Porque no cumple, pero ni por casualidad, con lo establecido para el héroe clásico. Por ejemplo, para un Hércules, ¿no? Un Hércules tenía características que todos conocemos, no vamos a reescribirlas ahora, pero tenía sus características propias. Y este antihéroe, o este héroe romántico, va a tener también sus características propias, ¿no? Que tiene que ver con esto, con una confrontación, pero no desde la fuerza, sino desde la intelectualidad, con el sentimiento de fatalidad todo el tiempo, o sea, con que todo es una fatalidad, todo va a terminar mal, todo va a salir mal, por cada paso que doy algo malo va a suceder. Esta confrontación contra el poder hegemónico eh, que puede ser el poder político, el poder de policía, el poder que tiene el poder burgués sobre el pobre. O sea, esta confrontación va a tener que ver con todo lo que tiene una relación asimétrica de poder. Espérate que no me veo las manitos. Ahí está. Asimétrica de poder. ¿Entienden? Eh, por ejemplo, si ustedes han tenido educación sexual integral y han visto un poquito de violencia de género, ¿cuál es el punto central de la violencia, para que exista la violencia de género? Una relación dispar, ¿no? O sea, una relación asimétrica de poder entre el varón y la mujer, entre el varón y la mujer. En este caso, los héroes románticos, antihéroes, eh, van a confrontar con esa relación asimétrica de poder. Por eso, hace un ratito hablábamos de la liberación de la mujer respecto del varón, la liberación del obrero respecto del patrón, en fin, todo eso. Eh, otro tema central de la literatura romántica son las dualidades, amor, odio, eh, premio, castigo, eh,
redención, castigo, no sé, todo, amor-odio, todas esas dualidades van a ser objeto de la escritura y de las artes en general y de la literatura en particular. Eh, el genio atormentado y también incomprendido. El genio me refiero al pensador, al artista. Bueno, acá tenemos un autorretrato de Gustave Courbet, un pintor romántico de Francia. Ahí están las fechas donde nació y murió. Bueno, esto representa el genio atormentado e incomprendido, ¿no? Esta persona que se ve a sí misma como esto, ¿no? Como sorprendida, como asustada, como angustiada de lo que está viendo. Y bueno, lo que está viendo es una sociedad bastante injusta. Y encima a eso le sumamos de que su arte, su forma de ver el arte y la vida, va a contrapelo del neoclasicismo, y sí, es un genio incomprendido y es un genio atormentado. La exaltación, otro tema, perdón, la evocación de lo sacro y lo gótico, eh, que se emparenta y está muy relacionada y muy de la manito con la exaltación de lo maravilloso medieval, ¿no es cierto? Bueno, los románticos van a traer de vuelta el arte sacro, el arte gótico y por supuesto también las historias de dragones y todos estos elementos mitológicos que no existen en la vida real. La identidad nacional, por supuesto, que ya hemos hablado suficiente de eso, y bueno, las inquietudes existenciales que cada periodo ha tenido, ¿no? Son propias de cada periodo. Autores y obras. Bueno, acá vamos a entretenernos un ratito, pues son varios. Eh, un par. Genial. Primero arrancamos, esto está escrito por orden de cronológico, ¿saben? El primero que vamos a ver es a Lord Byron, de Inglaterra, con su libro que se llama Las peregrinaciones de Childe Harold, de 1774. Este libro es un poema escrito en cuatro cantos. Habla de los viajes de Childe Harold por el mundo buscando algo que ni él sabe qué es. O sea, está tratando de encontrar. En realidad lo que está tratando de hacer este muchacho es encontrarse. Por eso, en algún práctico, yo les he dado esta imagen de Lord Byron, donde dice, la consigna del práctico era, bueno, hay que ver por qué, o qué piensan ustedes, por qué está vestido así. Y está vestido así porque ha viajado por todo el mundo, tratando de buscarse y tratando de encontrarse. Eh, Existe en toda la obra una disconformidad fenomenal con el mundo, eh, y de eso va la obra. Datito de color, Child no es un chico, sino que es un título para un joven noble que se prepara para la caballería. El nombre es Harold y Child es el título que le dan por ser un muchacho jovencito que se está preparando para ingresar a la caballería de un reinado, de un ducado, bueno, no sé, de cualquiera de estos lugares palaciegos. Seguimos. Johann Goethe, de Alemania. Las desventuras del joven Werther. Las aventuras del joven Werther, de 1774. Es una novela epistolar. Si no saben lo que significa epistolar, significa carta. Carta que antes se escribían de puño y letra. Una novela epistolar es una novela, una compilación de cartas que tienen un sentido y que constituyen toda una obra. Eh, la idea central, digamos, las ideas centrales de la novela epistolar de Goethe es que este muchacho Werther tiene problemas para adaptarse a todas las cuestiones sociales, ¿no? A todas las convenciones sociales, no me salía la palabra. Tiene problemas para adaptarse a las convenciones sociales, es un pibe un poco
retraídos, un poco tímidos, un poco que les falta un poquito de vuelo como para poder eh, entremezclarse en la sociedad y bueno, y vincularse. Pero llega un momento que se enamora de una muchacha, pero esa muchacha no le da ni cinco porque está comprometida con otro. Ahí se arma una novela más o menos. Eh, este muchacho insiste, insiste, insiste hasta que se da cuenta de que no hay forma porque la chica no va a dejar a su novio, a su prometido, entonces el joven Vedder se termina matando. Así de finales felices tenemos en el romanticismo. La próxima es John Keats, de Inglaterra. Bueno, John Keats es un poeta muy admirado por un gran amigo y un gran poeta argentino que se llama Luis Benítez. Contemporáneo, vivo aún, eh, y con una obra gigante. Eh, este libro, Oda sobre una urna griega de 1819, es poesía, es una poesía eh, que narra la inmortalidad del arte. Eh, sobre una urna griega, ¿no es cierto? Que es una urna, es un artilugio como una vasija donde se guardan las cenizas de un muerto cremado, ¿no es cierto? Entonces él observa esa urna con las imágenes que tiene, con los dibujos, con las pinturas que tiene, y empieza a pensar, empieza a prestarle atención a esta idea de la inmortalidad del arte, cómo el arte es inmortal, cómo la imagen de la urna capta momentos perfectos, que si los vemos en la vida real son imperfectos, porque comienzan, porque terminan, porque tienen movimiento. En cambio, ese mismo momento captado y llevado, en este caso a la urna, lo convierte en un momento perfecto. Reflexiona también sobre el paso del tiempo y la muerte en el hombre, en las personas, me refiero a todos, no solamente varones, sino el hombre como genérico, la humanidad. Eh, y nos trae un concepto que a mí me pareció bastante interesante, que dice, la verdad es belleza, perdón, la belleza es verdad y la verdad es belleza. La última estrofa de la poesía. También la tiro para que pensemos a qué se puede referir. La verdad, la belleza es verdad y la verdad es belleza. Eh, y eso, de momento, con Don Keats. Luego tenemos a la maravillosa Mary Shelley, inglesa también ella, que escribió Frankenstein. El título completo es Frankenstein o el moderno Prometeo en 1818. Nota de color, Mary Shelley, antes de firmar con su nombre, tenía que firmar todas sus obras con el nombre del marido. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían tener ni vida pública ni carrera en esa época. Pero bueno, ella rompe con estos moldes, de hecho se la considera una de las primeras feministas a nivel mundial, y escribe a su Frankenstein. Otras, perdón, paréntesis acá, otras feministas van a ser mujeres como Jane Austen o como la hermana, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, no me acuerdo. Las hermanitas Austen. Entonces decíamos, bueno, de qué va el libro de Frankenstein? Bueno, es la historia de Víctor Frankenstein, que es el científico. Nosotros siempre pensamos que Frankenstein es el monstruo. No, señoras y señores. El, el Frankenstein es el protagonista, es Víctor Frankenstein, que es el científico que le da vida a su monstruo. Bueno, es un tipo que está obsesionado con crear vida y con partes de distintos cadáveres construye a este monstruo y le da vida. Bases de ciencia y le da vida. Lo ve tan terriblemente horrendo y da tanto miedo, su Frankenstein, que decide abandonarlo a su suerte. Pero este Frankenstein, como todo buen renacentista, no solamente tiene
conciencia, sino que además también tiene sentimientos. Es un ser sintiente, sintiente de sentir, no sin dientes de que le falte el... ¿no? Eh, entonces, al verse rechazado por todo el mundo, porque cada quien lo veía, se estaría espantado con tamaño bicho, con tamaño monstruo, que sintiéndose así, abandonado y qué sé yo, busca venganza, hasta que al final encuentra a Víctor Frankenstein y en una épica lucha final mueren los dos. Seguimos. Don Víctor Hugo, de Francia, 1862 y sus Miserables. ¿De qué va Los Miserables? Bueno, Los Miserables es la historia de Jean Valjean, un convicto que fue condenado injustamente, por supuesto. Ahí tenemos el primer tema de la obra, que es la injusticia. Eh, Logra salir de la cárcel, hace una transformación personal. Ahí tenemos otro tema importante dentro del romanticismo, bien digo, que es la redención. Es perseguido por el inspector, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un tipo que se obsesiona con él porque el tipo, Jean Valjean, consigue tener dinero, qué sé yo, y una posición en el social en Francia, perdón, y el inspector no se la cree, o sea, dice, bueno, ¿qué, ¿de dónde sacaste todo esto? ¿De dónde la sacaste? Entonces empieza a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo para ver si logra pisar el palito. Entre tanto, conoce a, a Fantine y a su hija Cosette, que Fantine, bueno, era una mujer muy pobre, muy pobre, muy pobre, que cuando tuvo, no le quedó, no se quedó sin trabajo y sin recursos y sin nada, no le quedó otra opción que trabajar de ser trabajadora sexual para poder darle de comer a su hija Cosette. En esa relación, Fantine muere y Cosette queda a cargo de Jean Valjean, que la va a criar como hija propia. Y bueno, ya está el tercer tema importante, que es la lealtad. La lealtad de Jean Valjean a Fantine y la lealtad de Cosette a Jean Valjean. Luego Cosette se enamora, se casa, bueno, en fin. Jean Valjean llega viejo, todo, todo lindo. No, no es tan terrible el final de esta novela. Sí es terrible la novela en sí misma, pero no es tan terrible el final. Y finalmente, don Alexandre Dumas, de Francia, también, protagonista perdón, escritor de libros maravillosos. Eh, pero nosotros nos vamos a enfocar en el de 1844, que es El Conde de Montecristo. Es más o menos, va por ahí como la de Víctor Hugo, ¿no? La de Los Miserables. Protagonista es encarcelado injustamente, logra escapar, a diferencia del otro que cumple condena, este logra escapar de su prisión. Mientras está en prisión, otro preso le dice que hay un tesoro en una isla, en la isla de Montecristo, por eso el nombre del conde de Montecristo. Eh, entonces él sale de prisión, busca el tesoro, se hace millonario, consigue títulos de nobleza, que se va a convertir en conde, y también hace una transformación, pero la diferencia es que el conde de Montecristo busca venganza contra aquellos que lo encarcelaron injustamente y le quitaron parte de su vida teniéndolo preso, por supuesto sin ningún tipo de pruebas ni de valor. Finalmente, mi queridísimo, pero queridísimo Edgar Allan Poe de Estados Unidos. Y acá vamos, tiene infinidad de obras, no son solamente estas dos. De hecho, en Netflix, por si quieren verlo, hay una que se llama La caída de la casa Usher, que está basada en una obra que es homónima, que se llama exactamente igual, de Edgar Allan Poe, nada más que traída a esta época. Recomiendo que la vean porque es muy interesante. Nosotros nos vamos a enfocar en El Cuervo, que es un poema, y en La Máscara de la Muerte Roja, que es un cuento largo. Este señor es Edgar Allan Poe. ¿De qué va El Cuervo? Bueno, es un poema narrativo, cuenta la historia de un hombre desconsolado por la muerte de su esposa, Eleonor, o Leonor como aparece en algunas traducciones, eh, y empieza a perder,
considera él que empieza a perder la razón en el momento de que un cuervo ingresa a su recinto, a su casa, se posa sobre un busto arriba de la puerta y no se va nunca más. Y la única palabra, cuando el hombre empieza a preguntarle cosas, empezando a caer en la locura, el cuervo lo único que hace es contestarle nevermore, que significa nunca más. Si han visto la serie de Merlina, van a entender de qué va el cuervo, porque la academia donde llevan a Merlina Adams a estudiar se llama Nevermore, y la sociedad secreta de esa academia es el cuervo. Es decir, es Edgar Allan Poe el fundador de esa sociedad secreta. Eh, bueno, nada, finalmente el cuervo nunca se va y el tipo se queda ahí, conviviendo con el cuervo. Y la máscara de la muerte roja, está situada en una abadía, es un príncipe que en medio de una peste, de una pandemia, la de la muerte roja, porque se llamaba la peste, era la peste roja porque los síntomas hacían que las personas se pusieran de color rojo. eh, Decide internar a los pocos que quedaban de la nobleza, por supuesto, no la gente pobre, de los que quedaban sanos en una abadía, cierra la abadía para que no pueda entrar ni salir nadie, y nada, nadie se va enfermando, ni mucho menos. Hasta los 6 meses que el tipo decide hacer una fiesta. Hace una fiesta para todos los presentes. Bueno, esa abadía tenía 7 salones, ¿no es cierto? Y cada salón tenía un color. El último salón, el séptimo, era rojo. La fiesta era de máscaras, como se estilaba hacer en esta época. Entonces, bueno, en cada lugar se bailaba una música y esto y la comida y no sé qué. Eh, y bueno, aparece un invitado que nadie sabe de dónde aparece, enmascarado, eh, que lo conduce al príncipe. ¿Cómo se llama el príncipe? No me acuerdo. Próspero, el príncipe Próspero. Conduce al príncipe Próspero hasta la última habitación. Eh, Todos preguntan por qué hace esa persona ahí, que no la habían visto nunca en 6 meses adentro de la abadía. El príncipe Próspero se da cuenta de que ese personaje era la muerte, que venía por él, y cuando todos van a liberarlo al tipo al príncipe de la muerte, le quitan la mortaja y le quitan la máscara a la muerte, y debajo de ellos no había nada. Eh, que yo se los cuente es una cosa, tienen que leerlo, chicos, es maravilloso el cuento. Y no es largo. Y bueno, finalmente quien muere es el príncipe Próspero. Y con esto terminamos con este video sobre Renacimiento. Espero que les sirva, chicos, que les sirva como material de estudio. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo en clase.